Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo de cambio energético. Hoy nos hemos venido a Madrid, a la casa de un cliente al que le instalamos una instalación fotovoltaica hace unos años. Y hoy vamos a cambiar una caldera de gasoil por una aerotermia. Vamos a cambiar combustibles fósiles por energía limpia, por una calefacción súper eficiente. Y hoy nos toca cacharre, vamos a ver todo el proceso, así que vamos adelante. El 80% de las viviendas en España tienen algún tipo de calefacción. De estas, el 40% es de gas, el 30% es de electricidad de algún tipo, el 15% aproximadamente es de gasoil. Y además este porcentaje aumenta muchísimo cuando hablamos de la mitad norte de la península. Bien, pues todo este tipo de calefacciones de gas y de gasoil en algún momento van a deber ser cambiadas por aerotermia. ¿Por qué? Bueno, pues en primer lugar porque son calefacciones muy ineficientes. En segundo lugar porque producen un gasto muy importante. Esta caldera de gasoil en esta vivienda produce un gasto de entre 1.200 y 1.800 euros anuales dependiendo de las tensiones geopolíticas que haya en ese momento. Y una cosa muy importante, porque estas chimeneas deben dejar de emitir gases de efecto invernadero por las políticas de cero emisiones de la Unión Europea. Entonces, en los sucesivos años, este tipo de calderas deben ser sustituidas por todas estas cuestiones. Bueno, ¿y cómo se va a llevar a cabo la sustitución de la caldera? Bueno, pues es relativamente sencillo cambiar una caldera de gasoil existente por una aerotermia. Vamos a ver cómo se hace esto, pero lo primero es saber cuáles son los datos de partida de la vivienda. Todos estos datos de partida, llevarlos a la ingeniería, calcular el sistema de calefacción que vamos a poner con aerotermia y ya a partir de ahí planificar e instalar. Bueno, en este caso tenemos 130 metros cuadrados de vivienda calefactable, repartidos en 3 pisos. Aparte de esto tenemos 7,2 kilovatios pico de instalación fotovoltaica, que esto es un dato muy importante. Y con estos datos vamos a ver también el consumo de la vivienda y vamos a calcular cuál es la calefacción que necesita y la máquina de aerotermia que tenemos que instalar. Bueno, y ahora vámonos arriba, vámonos a la vivienda para ver una de las cuestiones más importantes a la hora de dimensionar la aerotermia. Y hablando de calefacción, por supuesto tenemos que hablar de los emisores de calor. En este caso tenemos radiadores normales, radiadores de aluminio. Y aquí viene una de las preguntas que más nos hacéis. ¿Valen los radiadores normales para un sistema de aerotermia? Bueno, pues la respuesta es contundente y clara. Sí, sí valen. Lo que pasa que, como en todas las cuestiones, hay que dimensionarlo todo correctamente y hay que estudiar caso por caso. Vamos a hablar del caso que nos ocupa. En esta vivienda tenemos 130 metros cuadrados y tenemos 120 elementos de radiador. ¿Qué es un elemento de radiador? Bueno, pues un elemento de radiador es cada uno de estos módulos que componen el radiador. Esta casa ya está bastante sobredimensionada en elementos de radiador. Lo normal sería que para una vivienda aproximadamente de 100 metros cuadrados tuviéramos 80 elementos de radiador. Esta es una generalidad que nos vale para hacernos una idea a grosso modo de cada caso. Bien. Pues como en esta vivienda tenemos los elementos sobredimensionados, tenemos más elementos de la cuenta, nos viene muy bien para la aerotermia. ¿Por qué? Porque en este caso podemos elegir una aerotermia de baja temperatura. Una aerotermia que al estar sobredimensionados los elementos, pues nos va a distribuir muy bien el calor por toda la vivienda. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, tenemos menos elementos? Por ejemplo, tenemos en una vivienda de 100 metros 80 elementos. ¿Qué pasaría? Bueno, pues ahí tendríamos dos posibilidades. La primera posibilidad, agrandar los radiadores. Eso se hace de una manera muy sencilla, porque estos radiadores tienen unas piezas de interconexión y simplemente se pueden desmontar y añadir elementos. O tendríamos la segunda opción, que sería la de poner una máquina de aerotermia de alta temperatura, que lo que haría sería impulsarnos agua mucho más caliente a los radiadores y de esta manera distribuir mejor el calor en la vivienda. Y no me voy a cansar de decirlo, cada caso hay que estudiarlo por separado y cada caso requiere un dimensionado atendiendo a sus especificaciones. Y os lo ponemos muy sencillo, ¿queréis saber cuánto costaría o cómo quedaría una aerotermia en vuestra vivienda? Simplemente contactarnos y os hacemos un estudio personalizado. Bueno, y antes de meternos con el cacharreo y de que los compañeros nos expliquen exactamente cómo se realiza la instalación y la sustitución de la caldera, cómo se configura la centralita, todo este tipo de cosas que nos van a contar, vamos a repasar los motivos por los cuales es muy interesante cambiar una caldera de gasoil por una instalación de aerotermia. Mirad, existen 3 motivos fundamentales. El primero, el económico. Este cliente se gastaba entre 1.200 y 1.800 euros anuales en calefacción.
Mirad, con la combinación de aerotermia y fotovoltaica seguramente va a pasar a pagar entre 300 y 500 euros anuales, con lo cual el ahorro es muy considerable. Si no tuviera fotovoltaica, bueno, sigue siendo interesante y el ahorro se iría aproximadamente a un consumo anual de unos 600 euros aproximadamente. En segundo lugar, aumentar nuestra independencia energética. Vamos a dejar de depender de los vaivenes de la economía, de las tensiones que aumentan el precio del petróleo y del gas. Con esto vamos a poder planificar mucho mejor nuestra economía familiar. Y además no solo eso, que vamos a dejar de depender de grandes compañías petroleras que van a subir o bajar el precio del gas o del petróleo según les interese. En este caso aumentamos nuestra independencia energética muchísimo, juntando la calefacción y las placas fotovoltaicas con una aerotermia. Que no se nos olvide el tema ambiental, dejamos de emitirle a nuestros vecinos y a nosotros mismos polución, esto es súper importante. Y en último lugar, un tema que parece menor, pero mirad, la cuestión operativa. Este usuario, cada vez que iba a rellenar su tanque de gasóleo, tenía que, primero, dejar libre 3 aparcamientos delante de la casa para que aparcase el camión, quedar con el señor del camión, pedir un día libre en el trabajo, es decir, un lío tremendo. Con este sistema nos quitamos todo eso. Bueno, y ahora vamos a explicar cómo es todo el proceso de cambiar de una máquina de gasoil a una aerotermia. Para eso nos hemos traído a nuestra referencia en todo el tema de aerotermia, que es Carlos. En este caso vamos a contar, mirad, esta máquina es una máquina monobloc, lo que quiere decir que está todo compacto en un mismo bloque y adentro de la vivienda ya solamente va a entrar agua caliente, no entra gas refrigerante. Es una máquina de Mundo Clima, es una máquina de 16 kilovatios y que utiliza el gas R32, que es un gas de nueva generación y que nos va a permitir llegar en la temperatura de impulsión hasta 60 grados. Y bueno, con esto, Carlos, la pregunta es, cuéntanos, ¿cómo se monta esto? ¿En qué consiste la máquina? Cuéntanos un poco. A ver, en primer lugar, esta máquina, como tú bien has dicho, es monobloc, entonces lo único que lleva es una ida y un retorno de agua caliente para los radiadores. Eso va al mismo sitio donde estaba la máquina antigua, ¿verdad? Se conecta ahí y correcto. Donde estaba la de gasoil y la de gas, la que tuvieran en ese momento. Luego se presenta la máquina, se ponen los anclajes, se hacen los taladros para pasar hacia lo que es el interior de la vivienda y luego ya se pasa todo el conexionado eléctrico, que luego lo veremos aquí dentro de la máquina y todo lo que conlleva. Perfecto. Vemos la máquina por dentro y nos enseña un poco en qué consiste esto. Ahí. Trae para acá. Por supuesto, para desmontar esta máquina hay que ser un técnico cualificado, formado en este tipo de maquinaria y en gases refrigerantes, ¿vale? Esto es muy importante porque son gases que pueden ser peligrosos en algún momento. Es importante también hablar del tamaño de la máquina. Esta máquina, como veis, es bastante grande, pero es que es una máquina de 16 kilovatios. Es una de las más grandes para el sector residencial. Esta misma máquina la hay en 8, en 12 kilovatios, dependiendo del fabricante, y lógicamente el tamaño también se reduce. En primer lugar, como esta es monobloc, pues llevamos todo conectado. Dijéramos, va el compresor, el tema del gas por un lado, el tema eléctrico por otro, y lo único que hace es meter, dijésemos, el agua caliente y el retorno de la calefacción. ¿Qué cableado es el que tienes que traer hasta aquí, Carlos? En este caso, esta máquina es de 12 que con cable de 6 nos llega. Esta es monofásica. La es trifásica y hay que meter, pues la sección va en función de lo que nos pide. Pero esto con cable de 6, por lo que veo, nos vale, ¿verdad? Exactamente. También le metemos lo que es una válvula de 3 vías, que es la que nos hace el salto de calefacción a agua caliente sanitaria según pidamos de demanda, y se le mete lo que es la centralita, la conexión y una sonda para la ACS. Vale. Eso es lo que lleva esta en concreto. Dependiendo de la máquina va a llevar... La máquina puede llevar más... Vale, ¿cómo funciona el tema del ACS? O sea, esta máquina nos manda agua caliente a la calefacción o dependiendo de si el agua caliente está caliente o no el depósito, nos va a mandar agua al depósito, entiendo, dependiendo de la configuración que le hagamos. Exactamente, pero siempre da prioridad al ACS. Todo tipo de máquinas, tanto de gasoil, de gas y la aerotermia, dan siempre prioridad al agua caliente sanitaria. Luego, cuando tiene la temperatura de consigna en el depósito de agua caliente sanitaria, es cuando nos vamos a la calefacción, ¿verdad? Perfecto. Muy bien, pues vámonos adentro y nos explicas cómo está montado todo el tema de los depósitos, ¿no? Carlos, estamos en el garaje del cliente, la máquina de aerotermia está en otro lado y te has venido aquí con unos tubos PPR que veo que tienen una sección bastante potente. Cuéntanos un poco. En principio la sección no la limita la máquina, dijésemos. O sea, el fabricante te dice la sección que debe de salir con la máquina hasta el depósito de inercia. El depósito de inercia ya te iría con otra sección acorde a la que tiene la instalación anterior. Aquí tenemos lo que es la ida y el retorno, que nos hemos tenido que desplazar un poquito más debido a la caja de registro que está ahí, para subir, ir por el techo
cruzar y irnos hasta el depósito de inercia. Vale, aquí tienes también, por aquí has metido, entiendo, la conexión eléctrica a la máquina, ¿verdad? Efectivamente, la conexión eléctrica, la alimentación está aquí y por aquí hemos metido lo que es la sonda, lo que es la alimentación de la válvula de 3 vías y la centralita. Vale, nos hemos encontrado en algunas otras máquinas que estos tubos no eran de la sección adecuada y ha dado muchos problemas, ¿verdad? Algunas empresas intentan ahorrar en eso y se equivocan. Claro, en cuanto tú metes a la máquina te dice muchas veces que te da falta de caudal. Vas a mirar en la centralita el caudal y el rendimiento de la bomba y si estás rindiendo a 38 litros por minuto, pues a lo mejor te estás a 20. Ya, y así no puede mandar el calor que necesita, lógicamente. O sea que la sección aquí es fundamental, no escatimar en esto. Siempre. La sección hay que respetarla, para eso nos hacen los cálculos, para ver la sección. Otra cosa es que una vez que tú colocas el depósito de inercia, sabes que hasta ahí la máquina te está rindiendo bien y de ahí en adelante ya depende de la instalación. De la instalación de la vivienda. Vamos a verlo. Bueno, antes de nada aclarar que estamos, como veis, todavía instalando, ¿vale? Que en la toma anterior allí se ve que están los tubos todavía, falta el azulejo por afinar y demás. Eso va a quedar todo perfectamente puesto, ¿vale? Estamos todavía en el proceso de instalación. Bueno, Carlos, ¿esto qué es? Cuéntanos, ¿qué estáis haciendo aquí? En primer lugar, como dije antes, traemos la instalación colgada por el techo y entramos al depósito de inercia. El depósito de inercia siempre es aconsejable instalarlo porque es lo que hace que sufra menos el compresor de arranques y pares y te sirve como una balsa de agua. Ahí tienes una acumulación de 100 litros que siempre te hace que la máquina arranque y pare menos veces. Bueno, de 100 litros o de lo que corresponda, depende del tamaño de la vivienda. 300, exactamente. Esto es fundamental para evitar muchas arrancadas y muchas paradas. Al final esto, lo que dice, hace la inercia. Vamos calentando este depósito y la máquina hace arrancadas más largas y entonces el compresor va a durarnos mucho más. Efectivamente. Y luego, lo que dijimos antes, la válvula de 3 vías es la que da prioridad a la calefacción, o sea, al agua. La válvula de 3 vías que viene comandada desde la máquina. Desde la máquina. Vale, dependiendo de la temperatura de consigna. Según le pidas tú en la centralita, según le pidas temperatura de consigna, abre paso para ACS y cuando ya llega a la temperatura que tú le tienes de consigna, da paso a la calefacción, como hemos dicho antes. Vale, perfecto. Y luego, lo que siempre, y esto viene con la máquina, nos trae un filtro decantador de fango. Es un filtro de malla que quitando esta tuerquecita, ese filtro se saca y se... ¿Eso cada cuánto tiempo crees tú que hay que limpiarlo? Bueno, va a depender del agua y de la zona. Te puede dar fallo la máquina te va a decir falta de caudal y puede ser que el filtro esté sucio. Entonces en el momento de cerrar llave, que por eso se colocan estas llaves, cerras llave, abres, limpia con un agua, simplemente es un filtro de malla de red. Sí. Se limpia, se instala y se vuelve a abrir y... Otro detalle también de calidad, todas las válvulas tienen que ir con su respectivo abrir y cerrar porque si no luego no seríamos capaces de hacer nada. Tienes que cambiar cualquier depósito, cualquier cosa, pues siempre tienes una llave de vaciado, tienes una llave de llenado, tienes todo. Vale, esto agua caliente, ¿cuántos litros de acumulación tenemos aquí? Tiene 200 litros de agua caliente. Tiene un serpentín que es lo que hace que caliente y luego el envolvente es el agua caliente. Vale, y una cosa que nos va a preguntar mucha gente. Si se gasta el depósito de agua caliente, ¿cuánto tiempo tarda esto más o menos? En media hora ha repuesto el depósito. Y 200 litros dan para mucho. Dan para mucho, porque no son 200. Tú mezclas y te vas a 300 casi. Ya, efectivamente. Vale, y del depósito de inercia al circuito de la vivienda tenemos esa bomba recirculadora. Correcto, porque si ponemos depósito de inercia, la que nos tiene que mandar luego el agua hacia los radiadores, suelos radiantes, es otra bomba auxiliar. Ojo, ¿qué dices si ponemos el depósito de inercia? Pero yo creo que esto es recomendable siempre porque, siempre. O sea, te lo puedes ahorrar y puedes abaratar mucho la instalación, pero es que al final te estás cargando la máquina. Efectivamente. O sea, no tiene ningún sentido. Ahí vamos a lo de siempre. La gente y algunos profesionales se ahorran un dinero en esto, pero a la larga lo van a pagar en otro sitio. Correcto. Vale, Carlos, y vámonos con el mantenimiento. Muy importante el tema de los ánodos de sacrificio, ¿verdad? Cuéntanos, ¿qué son y cada cuánto tiempo hay que cambiarlos? Sí, el ánodo de sacrificio se suele cambiar entre cada 2 y 3 años. Siempre es bueno cambiarlo por el tema de corrosión, electrolisis que se produzcan en el ACS. Sí, los ánodos son unos... Es una barra que lleva una tuerca al final que tú lo roscas y lo desenroscas. Que lo que lleva es un elemento metálico que se oxida mucho más rápido que el depósito. De esa manera el óxido, la corrosión va al ánodo. ¿Qué pasaría si no lo cambiamos? Que nos vamos a cargar el depósito. Por eso, importante, en los depósitos de inercia y depósitos ACS, un mantenimiento mínimo cada 2 años. Se cambian los ánodos, que son relativamente baratos, y el equipo sigue funcionando sin ningún problema. Correcto. Vale, siguiente. Importante también el tema de las llaves. El tener llaves, por ejemplo, para limpieza de filtro, limpieza para quitar el ánodo de sacrificio, poner llaves que tú puedas cortar y evites el tirar
200 litros de agua caliente. Lo de siempre, una instalación de calidad vale lo que vale, que luego nos encontramos de todo. Vale, siguiente cuestión importante también, el aislamiento, ¿verdad? Sí. Aislamiento de alta densidad que nos va a evitar que haya pérdida en estos tramos. Todo esto se va a cubrir de aislamiento cuando lo tengamos perdido, cuando lo tengamos terminado, perdón. Bueno, Carlos, y ahora nos quedaría cómo se conecta esto a la vivienda, también haciendo que el usuario tenga la menor pérdida de servicio posible, porque al final aquí vive gente, se tienen que duchar, tienen que tener calefacción porque hace un frío que pela. ¿Cómo lo hacéis para que eso sea lo menos traumático posible para el usuario? Principalmente lo que tenemos es que este termo tiene una resistencia auxiliar que en caso de que tengas una avería o cualquier otra circunstancia puedas enchufarla. Y entonces tienes el agua caliente. ¿Conectáis primero el agua caliente? El agua caliente, correcto. Conectamos primero el agua caliente para que tenga servicio. Aún no se le ha quitado la caldera de gasoil, entonces él sigue funcionando con la caldera de gasoil y con la de gas. Y el último día intentamos pues, que tengan el servicio. Y eso se hace en una hora, ¿verdad? Se cambian los tubos de un lado para otro. Correcto. Vale. Carlos, y se me olvidaba completamente, ¿dónde habéis metido los vasos de expansión? Pues en este caso el cliente tiene aquí un apartado auxiliar. Entonces, para evitar el aglomerar tanto... Habéis venido aquí con los vasos de expansión. Hemos venido acá. Vale, vasos de expansión, dos vasos de expansión. Uno para el agua caliente y otro para el circuito de calefacción, ¿verdad? Correcto. ¿Y qué pasa si no se monta esto? Hombre, eso lo que hace es que cuando cierra la válvula absorbe la presión, la dilatación, ¿verdad? Dilatación que ejerce la... Si no, tendríamos problemas en los sistemas de calefacción, pérdidas de agua por los aliviaderos, etcétera, ¿verdad? Correcto. Vale, importante también del tamaño necesario, que también son cosas que hay que ver. Sí, porque el vaso de expansión está calibrado a razón del volumen de agua en la calefacción. Una cuestión con la que siempre tenemos que lidiar es con adaptar los equipos a los espacios que tenemos, porque aquí, por ejemplo, tenemos espacio de sobra, esto es un unifamiliar y hay espacio para colocar los equipos, y es más, la anterior caldera no ocupaba mucho menos que esto. Pero ¿qué pasa cuando tenéis un espacio reducido, Carlos? ¿Cómo lo hacéis? Cuando hay espacio reducido hay otro tipo de máquinas, como por ejemplo hace poco hicimos una instalación y otra máquina que instalamos es la Panasonic, que es B-Block, que la máquina exterior va afuera, viene con un circuito de gas y viene a la máquina interior, y la máquina interior ya lleva incorporado el depósito de ACS. Entonces solo hay que colocar el de inercia, y la máquina, que es como un frigorífico, semejante a un frigorífico, pues entonces te reduce mucho el espacio y es más fácil de adaptarle. O sea que se puede instalar en prácticamente cualquier vivienda, ¿verdad? Prácticamente, en tipo trastero. La última era 1 metro de ancho por 2 de largo. Sí, una zona así, entonces tú tienes que colocar el depósito y los dos vasos de expansión, es lo que más te pide de espacio. Incluso los depósitos los podemos pedir a medida si tenemos un espacio para ello y demás. Exactamente, se puede adaptar. Y luego otra cuestión es que en este caso, en una máquina monoblock como la que hemos mostrado en el exterior, también hay otras marcas que trabajan con la marca en vertical en vez de en horizontal, es decir, que siempre tenemos recursos para los espacios disponibles. Exactamente. Bueno, y por último toca hablar de cómo relacionamos la producción fotovoltaica y hacemos que cada kilovatio de nuestra instalación se aproveche en la instalación térmica. Bueno, esto hay varias maneras de hacerlo y va a depender mucho de la marca del inversor y de la marca de la aerotermia. En general habría dos métodos. Uno que se haría a través del inversor, vamos a programar que los excedentes fotovoltaicos activen directamente la aerotermia y suban a lo mejor la temperatura de consigna del depósito de inercia o del depósito de ACS, y de esa manera aprovechar mejor esos excedentes. Eso habría que hacerlo desde la propia programación del inversor. Hay ya inversores y marcas de aerotermia que están perfectamente coordinados, y luego habría otra manera que es muy estándar también y que a veces funciona incluso mejor, que es la de hacerlo a mano. Es decir, nosotros sabemos cuáles son las horas baratas para nuestra tarifa, cuáles son las horas caras para nuestra tarifa de eléctrica, y sabemos también las horas en las que tenemos producción. De esta manera podemos adaptar perfectamente las arrancadas y paradas de la aerotermia. Por ejemplo, si tenemos una tarifa indexada, ahora mismo tenemos precios caros entre las 6 y 7 de la tarde y las 10, 11 de la noche. Bueno, pues vamos a programar nuestra aerotermia para bajarle la temperatura en esos momentos y que no tire de la red eléctrica, o incluso vamos a provocarle una parada, que en 3 horas puede que la propia inercia térmica de la vivienda no haga ningún consumo extraordinario. Entonces, bueno, pues estas son las maneras de hacerlo. Tenemos maneras automáticas, maneras totalmente informatizadas y digitalizadas, y otras maneras que son pues de un poquito más de andar por casa, pero que pueden ser también muy efectivas. Además, recordar que también podemos hacer programaciones diarias. Es decir, por ejemplo, los fines de semana tenemos una tarifa, bueno, pues vamos a programar que arranque todo el día.
los días de diario tenemos horas caras, vamos a parar la máquina en esas horas. Y de esta manera hacerlo de una forma muy sencilla. Bueno, Javier, yo creo que ya se nos va a hacer muy largo el vídeo y yo creo que con esta finalización podemos dejarlo ahí y hasta el siguiente vídeo que nos veamos y estemos en contacto. ¿Te parece? Hasta la siguiente, venga, hasta la siguiente.